Querida iglesia, Dios les bendiga. Un gusto llegar a través de este medio a sus hogares en estos devocionales que estamos compartiendo toda esta semana, tan importante para nosotros como hijos de Dios. Y ahora quiero desarrollar tomar un poquito de su tiempo para poder hablar qué es lo que celebramos en esta fecha y qué aplicaciones tiene para nuestras vidas. Así que les ruego un ratito de su tiempo, pero que podamos abrir nuestros corazones, incluso si alguno tiene su Biblia ahí en su casa, para que podamos ir corroborando con la palabra de Dios lo que estoy hablando. En esta semana estamos celebrando la Pascua. Pero ¿qué es la Pascua? ¿Qué es lo que celebramos cada uno de nosotros como hijos de Dios en Semana Santa? Pascua, del hebreo Pesach, que significa pasar de largo, pasar por alto o pasar por encima. Se lo llamaba la Pascua o fiesta de panes sin levaduras. Se la llamó así, de esta manera, de panes sin levaduras, porque el pueblo de Israel había sido instruido para preparar panes sin levaduras, porque no hacían tiempo de salir rápido de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos sabían que cuando sea dada la orden tenían que salir rápido, entonces habían sido instruidos cómo preparar panes sin levaduras, porque no hacían tiempo de esperar que leude la masa. Esta fiesta de la Pascua, justamente como decía recién, valga la redundancia, celebra la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, la esclavitud que estuvieron más de 400 años de esclavitud en Egipto. Si ustedes y yo podemos pensar lo que son 400 años, cuántas generaciones, como hemos hablado algunas veces aquí en la iglesia cuando nos tocaba compartir sobre este tema, cuántas generaciones pasaron siendo esclavos, perteneciendo y siendo parte de una esclavitud que tanto hostigó y tuvo este pueblo de Israel por tantos años, por tantas generaciones. El día de la Pascua, que se relata, ustedes lo pueden leer después tranquilo en sus casas para no tomar tanto tiempo, pero esta Pascua que se relata en el libro de Éxodo, capítulo 12, segundo libro que encontramos en la Biblia, Éxodo capítulo 12, podemos ver, y cuando ustedes lo lean, y ruego que se tomen, cuando termine este devocional, este video, que se tomen un tiempito para leer este capítulo, habla cómo Dios ordenó a Moisés que los israelitas rociaran el dintel de las puertas de sus casas con sangre, porque iba a pasar el ángel del Señor matando a todos los primogénitos de cada casa. Pero no mataría, no destruiría, no morirían aquellos primogénitos donde haya sangre, la sangre de un cordero en el dintel de sus casas. Donde estuviera esa sangre rociada en el dintel de las puertas de sus casas, el ángel de la muerte no iba a pasar por ahí. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero, y con la sangre de ese cordero debían rociar, como decía recién, el dintel de sus puertas. Y es así que ocurrió en Éxodo capítulo 12, que fueron matados por el ángel del Señor todos los primogénitos de Egipto, pero ningún israelita que había obedecido la orden del Señor como había sido instituido. Ante este castigo, o la 10ª plaga, había habido 9 plagas anteriores donde el faraón endurecía cada vez más su corazón y no quería dejar salir al pueblo de Israel en libertad. De una u otra vez Moisés se paraba ante el faraón y trataba de que le den la libertad, y el Señor mandaba una y otra plaga, pero cuando llegó la 10ª plaga, el faraón deja salir a los israelitas de Egipto en libertad. Y así como decíamos recién, luego de 400 largos años de esclavitud, fueron libres. El pueblo de Israel salió en libertad, volvieron a la libertad después de tantas generaciones que pasen en esclavitud. Eso, como les decía recién, está relatado en el libro de Éxodo. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y buscamos la aplicación, porque he escuchado gente que dice, nosotros no tenemos que celebrar la Pascua. La Pascua la celebra solamente el pueblo de Israel, tiene que celebrar la Pascua. Nosotros no tiene aplicaciones directas para nosotros. Y como sabemos, lo que sucedía en el Antiguo Testamento era sombra de todo lo que venía en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y según el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo reúne todas las condiciones del Cordero Pascual. Si nos volvemos al Antiguo Testamento, si volvemos a cómo
tenía que ser el cordero que tenía que sacrificar para sacar su sangre y rociar los dinteles de la puerta, ese cordero debía ser perfecto y sin defecto alguno. Y así fue con nuestro Señor Jesucristo. Él fue en su paso aquí en la tierra impecable, puro. Dice la Biblia que no tuvo pecado, transitó todo su caminar aquí en la tierra, vivió como nosotros, hecho semejante a nosotros, pero sin pecado, impecable. Hay algo que se llama, una doctrina muy importante, esencial para el Hijo de Dios, que se llama la impecabilidad de Cristo. Jesucristo fue sin mancha alguno. Es este Jesús que Juan escribió y dijo: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero, como aquel Cordero perfecto, sin manchas, que tenía que ser sacrificado en el Antiguo Testamento y con su sangre ser rociado los dinteles de las puertas de las casas cuando iba a ser mandada la última plaga. Aquí Juan en el Nuevo Testamento dice: he aquí, hablando de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Él fue inmolado por nuestra libertad. Él fue inmolado porque nosotros éramos esclavos, al igual que el pueblo de Israel, y es por eso que nosotros celebramos la Pascua. Al igual que el pueblo de Israel, éramos esclavos en nuestros pecados. Así como el pueblo de Israel fueron esclavos por 400 años, nosotros, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que nacemos ya muertos en pecados, en delitos, en la esclavitud del pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Es lo que la enseñanza del Nuevo Testamento nos enseña acerca de cada uno de nosotros. Y ya nacemos en una esclavitud del pecado y necesitamos quien pueda hacernos libres de la esclavitud del pecado. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Pedro escribió de Jesús en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, escuche lo que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado, dice el versículo 20, desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, querida iglesia que nos están viendo, es el Cordero perfecto. No hay ni hubo jamás en Él mancha alguna. Y esa santidad, esa perfección de nuestro Señor Jesucristo es imputada por medio de la fe a cada uno que ha creído en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como nuestro sustituto. Él llevando nuestras impurezas, nuestras injusticias sobre su cuerpo y dándonos a nosotros su justicia. Y su sangre derramada en la cruz del Calvario nos da la posibilidad de ser verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, dice su palabra, seremos verdaderamente libres. Libres de la condenación eterna. Libres de pasar toda una eternidad sin Jesús, que esa es la peor condenación. Más allá de los castigos, más allá del infierno, que sí es real, aunque algunos nieguen eso. Pero Él nos da la libertad para que podamos pasar con Él toda la eternidad disfrutando de su presencia. Nos libra de estar separados de Él por toda la eternidad y nos da la posibilidad de acercarnos a su presencia solamente por la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros. La Pascua cristiana, eso es lo que nos respecta a cada uno de nosotros. Ya di el contexto histórico, ya di lo que pasaba antiguamente y la sombra de lo que se iba a hacer sustancia con nosotros. La Pascua cristiana celebra la muerte de Jesús, pero ojo, no solamente la muerte, sino su muerte y su resurrección, que nos da la libertad del pecado, de la muerte. Fue escrito muchos años antes de que Jesús venga a este mundo en Isaías, un texto muy conocido por nosotros, hijos de Dios, Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, sin excepción, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Querida iglesia, no quiero extenderme mucho más, pero nosotros en esta fecha recordamos que el Cordero perfecto, sin pecado, único, sublime, majestuoso, fue sacrificado, dio su vida para darnos salvación y entrada libre a su presencia. Aunque, como siempre digo, no sería esta fecha adecuada solamente para recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sino todo cristiano, todo creyente genuino, cada día de su vida debe recordar lo que pasó en esa cruz del Calvario. Cada día de su vida debe recordar que Jesús dejó su lugar en el cielo, se hizo semejante a los hombres para vivir una vida de obediencia e imputarnos su justicia a nosotros, darnos su justicia y llevar en Él nuestros pecados. Cuando nosotros recordamos cada día la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, cuando nosotros celebramos la Pascua, no solamente en esta fecha, sino cada día de nuestras vidas, podemos crecer en nuestra entrega, podemos crecer en nuestra obediencia. Siempre recordemos que el triunfo de Jesús sobre el pecado y los poderes del mal se obtuvo en la cruz del Calvario. Y hoy, por su sangre, por su cruz, podemos tener comunión con Dios. La cruz es la única esperanza para el ser humano. Es el único medio para una verdadera relación con Dios. Y si hoy podemos estar aquí, si hoy podemos ser llamados hijos de Dios, si podemos disfrutar de su amor y muchas cosas más, es solo por una cosa: Jesucristo, su muerte, su sangre derramada en la cruz y su resurrección postrera nos da verdadera libertad como el pueblo de Israel. Con esto me despido. Si todavía no has depositado tu fe en el Señor Jesucristo, es el momento de reconocer que, ya sea con mentiras, con palabras que no debemos decir, o con pensamientos, o con diferentes actos. Hay muchos que decimos: pero yo no he matado a nadie, pero yo no le he hecho un daño feo a nadie. Pero muchas veces con nuestros pensamientos estamos matando a otros. Muchas veces con nuestra boca estamos destruyendo a otros. Por lo cual todos, absolutamente todos, de una u otra forma, hemos fallado al Señor y fallamos al Señor y hemos quebrantado su ley. Por lo cual necesitamos reconocer que, ya sea de actos externos o de actos internos, todos estamos lejos de esa santidad que Él requiere de los suyos. Y la única forma de reconciliarnos con Dios, de estar en paz con Dios, es por medio del puente que ha sido creado para que el hombre en sus imperfecciones, llegue ante la santidad de Dios. Y ese puente se llama Jesucristo, que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, cuando nosotros reconocemos que Él es el único que nos puede sacar de un estado de imperfección, de impurezas, cuando Él es el único que puede darnos su justicia, cuando nosotros reconocemos eso y le reconocemos como el Señor de nuestras vidas y pedimos perdón por nuestros pecados, Él puede ser quien nos reconcilie con Dios y quien nos acerque a Dios. Por favor, cuando termine este devocional, pídale perdón al Señor por sus pecados. Entregue su vida delante de Él y dile: Señor, ten misericordia de mí y recíbeme como tu hijo. Quiero, al igual que el pueblo de Israel, celebrar la libertad de mis pecados y ser llamado hijo tuyo. Ya no más esclavo, sino hijo tuyo. Dios le bendiga.